compuesta tenemos, ¿vale? Que es, tengo dos funciones, f de x y g de x, una seno de x, la otra 1 partido por x más 1. Entonces, f de g de x, pues donde pone, voy a f, y donde pone x pongo g de x. Entonces voy a f y pone seno de x. Pues en vez de x pongo todo esto de aquí. Entonces me queda esto de aquí abajo, seno de 1, x más 1. Y ahora, g de f de x. Pues entonces donde voy a g, y donde ponga x pongo f de x. Entonces voy a g, que es esta. Entonces donde ponga x, aquí voy a poner todo esto, ¿vale? Entonces me queda esta función. Bueno, entonces ahora con la regla de la cadena vamos a aprender a derivar estas funciones, ¿vale? Porque solamente sabemos derivar ahora mismo las funciones de la tabla, las funciones elementales, ¿vale? Las funciones elementales. Y pues mezcladas con un producto o con una suma o con un cociente o una constante por eso. Nada más, las 4 reglas de derivación con las... Entonces, ¿cómo se deriva la regla? ¿Cómo es que dice la regla de la cadena? Nosotros queremos derivar una función compuesta. Yo la he escrito como m de x es f de g de x. Esto es una función compuesta, f de g de x. Y la he bautizado como m de x. La podía haber bautizado como p de x, h de x o l de x. Da igual, una función es esta, f de g de x. Entonces su derivada está aquí. La derivada de esta función es la derivada de la de fuera, que es f, en la de dentro, por la derivada de la de dentro. Ejemplo, yo tengo una función que le llamo f, le podría haber llamado m, p o q de x. Yo tengo una función, entonces lo primero que tengo que ver cuál es la función de fuera y cuál es la función de dentro. ¿Quién es f? ¿Quién es la de fuera? Más que f y g. ¿Quién es la de fuera y quién es la de dentro? Claro, si yo tengo aquí el seno de x al cubo, la de fuera es el cubo y la de dentro es el seno. ¿Vale? Entonces, si yo derivo, va a ser la derivada de la de fuera. ¿La de fuera qué es? Una potencia. 3 es una potencia, de lo que sea. Vale, entonces, ¿cómo se deriva una potencia? Yo estoy pensando en x a la n. Bueno, no voy a tener x, tengo lo que sea. Yo voy a estar diciendo lo que sea a la n. Tengo lo que sea a la n. Pues derivo la potencia, que es 3 lo que sea al cuadrado. 3 lo que hay adentro, el chorizo que hay adentro. Este es el ejemplo este es el primer ejemplo. Pero aquí dentro tendremos un choricillo a veces. Entonces va a ser 3 delante, todo lo que hay aquí al cuadrado. Y esto va a ser esto es el primer paso. Esto es la derivada, esto sería esto de aquí. ¿Vale? La derivada de la potencia. Y ahora o sea, me olvido de la potencia y la derivada de lo de dentro. Ah, vale, seno, coseno. Pues ya está, coseno. ¿Vale? Esta es la regla de la cadena, porque va en cadena, va en cascada. Por ejemplo, aquí, logaritmo neperiano de 2 elevado a x. Aquí, ¿cuál es la más, claro, cuál es la más externa? Logaritmo. Entonces, os voy a dar una regla que no la tengo escrita ahí, una regla que no la tengo escrita aquí, no la tengo escrita, no la he dejado escrita. Claro, ¿cómo distinguir cuál es la última, o sea, cuál es la más externa? Pues si nosotros cogemos con la calculadora, una calculadora antigua, ¿vale? Y le damos un valor a x, nosotros vamos a darle un valor a x, imaginaos, el 2. ¿Cómo calcularía yo esto? Pues primero haría la potencia, 2 elevado a 2, y después haría el logaritmo. ¿A nadie se le ocurriría primero hacer el logaritmo y luego elevar a 2? No. Primero le doy un valor a x, por ejemplo, 3. Pues primero hago 2 al cubo, vale, eso me ha dado 8. Y ahora hago el logaritmo de 8. Entonces, lo último que hago yo con mi cálculo mental, o la calculadora, lo último que yo hago es lo primero que tengo que derivar, es lo más externo. ¿Vale? Lo último que yo calculo es lo más externo. ¿Vale? Entonces, aquí lo más externo es el logaritmo. ¿Vale? Entonces, derivo lo más externo, el logaritmo. Pienso en el logaritmo. 1 partido por x. Pues a partir de ahora pensaré 1 partido por lo que sea. Ya no voy a pensar 1 partido por x. Bueno, en mi cabeza sí, 1 partido por x, ¿vale? Pero yo en alto diré 1 partido por lo que sea. Al igual que he dicho antes, 3 lo que sea al cuadrado.
Ahora voy a decir 1 partido por lo que sea. Pues muy bien. 1 partido por lo que sea. Muy bien, ya está. Ya he derivado el logaritmo. Ya he derivado el logaritmo. Por lo tanto, es casi como si lo tapo. Y ahora me encuentro con eso, derivada de esto de aquí. Vale, elemental. Pues 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo enseñado de 2. ¿Vale? Aquí, tangente de x cubo. A ver, ¿qué es lo más externo? Tangente de x cubo. Ah, primero doy un valor a x, primero elevo al cubo y luego la tangente. Vale, pues la tangente es lo más exterior. Vale. Entonces, derivada de la tangente. 1 más tangente cuadrado de x. Pues ahora diré 1 más tangente cuadrado de lo que sea. ¿Vale? 1 más tangente cuadrado de lo que sea. ¿Vale? Y ahora por derivada de lo que sea. ¿Quién era lo que sea? X cubo. Lo de dentro es x cubo, pues 3x cuadrado. ¿Y qué pasa si coges como gx y fx valores diferentes? O sea, Pues lo haces mal. o sea, si coges como x... Que lo haces mal, que lo haces mal, que lo haces mal. O sea, hay que coger la de dentro esta. No voy a hablar de f y g de x, no voy a hablar. Vale, vale. Sino voy a hablar de la de dentro y la de fuera, porque si no nos... La de dentro es esta y la de fuera es tangente. Y si lo coges al revés, mal, fatal, cero. O sea, es que no estás haciendo la derivada. Aquí lo mismo. ¿Cuál es lo más externo? O sea, primero le doy un valor a x, luego calculo el seno y luego hago 3 elevado a eso. Vale, por lo tanto, lo último que he hecho es 3 elevado a eso. Muy bien, entonces ahora la derivada es 3 elevado a eso, pues el logaritmo del primero de 3. 3. Falta aquí el logaritmo del primero de 3. Se me ha olvidado, ¿no? Es derivada de 3 elevado a algo, es 3 elevado a algo por el logaritmo del primero de 3. Y ahora derivada de ese algo, seno, coseno, ¿vale? Aquí falta el logaritmo del primero de 3. Ok. Bueno, entonces vamos a por si tenemos 3 funciones. ¿Qué pasa si tengo 3 funciones? Es lo mismo, ya vemos, es que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Primero con letras, pero no os asustéis, que es que no es... Si yo tengo una función que es f de g de p de x, tengo 3 capas, 3 funciones. Pues entonces va a ser, su derivada va a ser la derivada de fuera en lo que sea. ¿Vale? Y ahora, me olvido de lo de fuera, ya no existe la f para mí. Entonces, ¿qué me encuentro? G de p de x. Pues derivada de lo de fuera en lo de dentro por la derivada de lo de dentro. Por eso se llama regla de la cascada, regla de la cadena. Sigue un patrón. Claro, regla de la cadena. Sí, sí. ¿Vale? Las capas de la cebolla. Entonces, yo tengo una función. Por el seno, yo lo vais a ver con el ejemplo. Yo tengo una función f de x que va a ser seno de raíz de 2 elevado a x. Seno de raíz de 2 elevado a x. Vale. Primero le doy un valor a la x. Primero elevo 2 a ese valor. Después hago la raíz y después el seno. Esas son las 3. Tenemos que ver como los paréntesis. Claro, ¿vale? Entonces ahora derivo lo más externo. Seno es lo más externo. Pues vale, seno, coseno. Coseno de lo que sea. Venga, pues primero esto. Coseno de lo que sea. Vale. Vale, y ahí estás incluyendo ya Sí, sí. Sí, va, las letras no te... Sí, vamos. ¿Vale? Es seno de lo que sea. Pues ahora, coseno de lo que sea. Me olvido del coseno. Es más, oye, lo tapo con la mano. Perdón, me olvido del seno. Ya no existe, ya he derivado esto. ¿Ahora qué veo? Raíz de lo que sea. Pues venga, derivo la raíz 1 partido por 2, raíz 1 partido por 2, raíz de lo que sea. ¿Quién era? 2 elevado a x. Muy bien. Y ahora tapo esto y digo, venga, ya he derivado el seno, ya he derivado la raíz. Y ahora por la derivada de lo que me queda. ¿Derivada de 2 elevado a x? Pues 2 elevado a x, logaritmo del primero de 2. No es complicado. No, aparte que la explicación es brillante. O sea, se suma todo. Y los alumnos más. Lo ponen todo de su parte. No es difícil, ¿eh? No es Esto difícil. sigue estando, o sea, los resultados hay que seguir trasladándolos. Sí, ahora mismo es que eso es, no, es que no importa, ¿no? Porque pues se podría ir, o sea, este de aquí 2 elevado a x, aquí está 2 elevado a x, está elevado a 1, aquí un medio, pues sería, esto sería como raíz de 2 elevado a x arriba, ¿no? Bueno, entonces, aquí, pues aquí hay más capas, he puesto más capas, para que digáis, hola, vamos a pasar a, ¡ah! Eso es lo mismo, ¿vale? A ver, le voy a dar un valor a la x, le voy a dar un valor a la x. Primero, ¿qué hago? Multiplicarlo por 5.
Después hago el seno. Después elevo al cuadrado. Después haré el logaritmo y después haré la potencia. ¿Sí? ¿El orden? Yo el cuadrado se el paso en 2. Ya, pero es que es la primera vez que penséis esto. O sea, esto ya lo haréis. O sea, primero multiplico por 5, luego hago el seno, luego el cuadrado, luego el logaritmo y luego la potencia. Entonces, en ese orden he hecho, ¿vale? Pues ahora vamos a derivar en el orden inverso. Entonces, lo último, la potencia. Pues vale. 4, todo lo que sea, al cubo. 4, todo lo que sea, que no me olvido nada, Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale. Al cubo. Muy bien, primer paso. Me olvido de esto ya. Y ahora empieza otro problema. Me olvido de esto. Ahora derivo eso que está ahí. ¿Qué tengo lo más externo? El logaritmo neperiano. Venga, pues 1 partido por lo que sea. ¿Veis? 1 partido por lo que sea. Dentro del logaritmo neperiano. ¿Sí? Vale, ahora me olvido de esto y me olvido de esto. Empiezo de nuevo. Seno de eso. Pues la potencia, ¿no? El cuadradillo. Pues 2 y lo que sea a la 1, que no lo he puesto. ¿Vale? Entonces ya me olvido de esto y del 2. No tengo más de 2. Y me encuentro seno de eso, pues seno, coseno. De lo que sea. Lo que está aquí abajo. Coseno de lo que sea. Y ahora por lo de dentro, más adentro, que era 5 por x. 5 por 1, por así decir. Y se acaba ya. La cadena se acaba. Se acabaría siempre con un 1, pero que nunca se pone. En el BI no nos van a pedir eso, ¿no? O sea, no nos van a pedir cálculos tochos. La regla de la cadena era 17. Eso me refiero, no nos van a pedir cálculos tochos ahí de chorizo. Bueno, a ver, en selectividad sí que tenemos derivadas guapas. En el BI, pues sí, ya veremos si a la hora de hacer unos límites, sí. La regla de la cadena hasta dónde en selectividad. ¿La regla de la cadena hasta dónde? ¿Qué es eso? Bueno, la regla de la cadena en selectividad hasta cuando. Ahí hay 5, por ejemplo. No, 10, no. Esto, una cosa así, no, un poquito más, ya veréis. 5 o 7. Sí, que no. Con esto se hace, con esto que acabamos de ver, se hace lo de selectividad. Sí. Y con todas las herramientas que tenemos hasta ahora, ¿Con todas las? las herramientas que tenemos ahora, Sí, ¿qué es lo que no podríamos tener? Saber, porque con esto podemos hacer casi todo, ¿no? casi todo. Bueno, pues lo que nos queda por saber es esto. Dos derivadas. Esta, una función elevada a otra función. Esto lo vamos a aprender enseguida. Logaritmos y la Sí, ¿no? Sí. ¿Así? Sí. Sí. Tomaremos logaritmos, bajaremos exponente y lo haremos como la derivada de un producto. La herramienta que tenemos. Ya está, ya lo ¿Vale? Sí, ahí no. Hemos quedado antes de clase y joder, tú di esto y tal y cual. Y la otra es cuando hay veces que la I no está despejada. Bueno, ya está. Otra cosita, otro más. El próximo día. Una pregunta. Sí. Si el cuadrado estuviese 5x al cuadrado, o sea, te tienen que poner paréntesis para que tú sepas. Espera. A ver, dime. Seno de ¿Se lo dé? 5x al cuadrado. Ah, O sea, sí. el cuadrado Ese cuadradillo te lo no. tienen que poner A ver, entre si paréntesis, ¿no? No, o sea, si seno de 5x al cuadrado. Bueno, a ver. Eso. Esto sí, lo normal es ponerlo. Yo no lo he puesto, ¿verdad? No. Habría que poner ahí el seno. Claro, o sea, que esto no es seno de 5 por x. Igual ahí me faltaría un paréntesis. No es seno de 5 y luego por x. Primero se Aquí, dale un valor a x. Venga, dale un valor a x. Primero tenías que llevar al cuadrado y luego multiplicado por 5, ¿no? Y después el seno. Vale. Sí. Pero si el cuadrado está fuera del paréntesis, pero dentro del seno, Venga, ¿entiendes lo que dime. hace? Sí, dime. Eso, pues, primero por 5 y luego. Primero por 5. Después, Luego al cuadrado. luego al cuadrado, todo con el 5. Sí, o sea, Y después el seno. el seno. Vale, pues aquí habría también. Y luego, esto es otra cosa. Vale. Entonces, primero el valor x, luego por 5, luego el seno y luego el cuadrado. Entonces, sé que estáis en examen,